En la oscura y violenta historia del Imperio Romano, surge un nombre que resuena a lo largo de los siglos: Espartaco. Convertido en esclavo y gladiador, desafió el poder de Roma en una audaz lucha por la libertad. Su historia es un épico relato de coraje, rebelión y sacrificio, que inspira a generaciones posteriores en su búsqueda de justicia y emancipación. Únete a nosotros mientras exploramos la increíble vida y legado de Espartaco, un hombre que desafió a un imperio y se convirtió en un símbolo eterno de resistencia contra la opresión. Espartaco, un tracio de nacimiento, vivía en lo que hoy es Bulgaria, partes de Grecia, Macedonia del Norte, Rumanía y Turquía. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre cuando fue capturado, probablemente en algún tipo de conflicto o incursión en su región natal y llevado como prisionero de guerra, donde más tarde sería exhibido en el mercado de esclavos más cercano junto con otros prisioneros capturados. Dada la naturaleza física de Espartaco y su experiencia como guerrero tracio, es posible que fuera considerado un esclavo valioso, y comprado por un lanista, el dueño de una escuela de gladiadores, donde sería entrenado y utilizado para luchar en la arena. Pronto, se encontró trabajando como gladiador en la escuela de gladiadores de Capua, en el sur de Italia, donde se entrenó y luchó en la arena para el entretenimiento de la multitud. A medida que su resentimiento hacia la esclavitud crecía, Espartaco comenzó a planear una rebelión. En el año 73 a.C., junto con un grupo de gladiadores, lideró una audaz fuga de la escuela de gladiadores. Pronto, su número aumentó a miles, ya que esclavos de toda Italia se unieron a su causa en busca de libertad. Este ejército de esclavos se convirtió en una fuerza formidable, derrotando repetidamente a las legiones romanas que se les oponían. Espartaco demostró ser un líder carismático y un estratega astuto, capaz de inspirar a sus seguidores y adaptarse a las tácticas romanas. Sin embargo, a pesar de sus victorias, el objetivo final de Espartaco era escapar de Italia y regresar a su tierra natal. Desafortunadamente, sus planes fueron frustrados cuando sus seguidores se negaron a abandonar Italia, prefiriendo quedarse y saquear la península. Por ese entonces el Imperio Romano estaba gobernado por varios cónsules y magistrados, ya que en ese momento Roma estaba en la etapa de la República Romana y no había un emperador en el sentido que entendemos posteriormente en el Imperio Romano. Finalmente, en el año 71 a.C., las legiones romanas bajo el mando del general Marco Licinio Craso lograron una victoria decisiva sobre las fuerzas de Espartaco en la batalla de Petelia, cerca de la misma ciudad, en la región de Brutien, al sur de Italia. A pesar de su valentía y determinación, las fuerzas de Espartaco fueron superadas por la disciplina y la superioridad numérica del ejército romano, marcando el fin de la rebelión de los esclavos y el fin de la amenaza planteada por Espartaco y sus seguidores. Después de la batalla, los supervivientes de la rebelión fueron capturados por las fuerzas romanas y crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia a otros esclavos que pudieran intentar rebelarse contra Roma. A raíz de esto, los líderes y generales romanos buscaron aprovechar su éxito militar para su propio beneficio político. Craso y otros líderes, como Pompeyo y Julio César, estaban en medio de un periodo de intensas luchas políticas y rivalidades en Roma. La rebelión de Espartaco y su brutal represión destacaron la profunda división social y económica en la sociedad romana, así como la creciente amenaza que representaban los esclavos rebeldes para el sistema de esclavitud romana. Aunque la rebelión fue sofocada, el legado de Espartaco como símbolo de resistencia contra la opresión vivió en la memoria de aquellos que luchaban por la libertad y la igualdad. Su historia fue posteriormente contada y mitificada en varias obras literarias y cinematográficas. Gracias por ver History Moments. Te invito a que te suscribas, dejes un like y un comentario. Hasta un próximo vídeo.